desarrollo del país. Entonces, arranquemos. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a estar viendo, pues primero, qué es la factura electrónica, cuáles son las ventajas de esa factura electrónica, cuál es el contexto internacional en que nos estamos moviendo, dónde está ubicado Colombia con respecto a otros países en ese contexto, y ya también explico por qué es relevante esa información. El marco normativo, es decir, el decreto 42 del 2020, del pasado 5 de mayo. Hace 9 días salió ese decreto o esa resolución mejor que es con el cual nos estamos regulando en este momento. La estrategia de implementación de la DIAN, cómo se encuentra el mercado de la factura electrónica en Colombia y por supuesto el calendario, qué plazos existen actualmente, cuándo termina, etcétera. ¿Qué es la factura electrónica para que empecemos también a desmitificarla? Porque cuando, por ejemplo, muchos contribuyentes les dicen que tienen que hacer factura electrónica, inmediatamente hay un rechazo, pero cuando uno ahonda en el proceso y le pregunta, pero el rechazo ¿por qué es? ¿No? Porque yo no sé qué es eso, no sé cuánto me va a costar, y es básicamente un temor hacia lo desconocido, y es pensar en dos elementos importantes, que va a ser algo muy complejo, muy enredado, o que va a ser algo muy costoso. Y la realidad es que ni lo uno ni lo otro. El nivel de complejidad depende más bien del tamaño del contribuyente, entonces ya lo vamos a ver. Hacemos la oferta de Facturatec, por supuesto, y resolvemos el foro de preguntas e inquietudes que todos tengan actualmente. Entonces, ténganse la confianza de poder poner las preguntas en el chat de aquí del Zoom, que nos va a estar acompañando varias personas para resolver todas esas preguntas. Las vamos anotando y al final las vamos resolviendo. Dame un segundo, por favor. Hola, mi nombre es Daniela. Tengo una empresa de bienes y servicios y necesito facturar a todos mis clientes. Por ello, debo imprimir todas mis facturas, enviarlas y almacenarlas, lo que representa un alto costo para mi empresa. Pero todo esto cambió desde que adquirí la facturación electrónica. He visto cómo ha mejorado la productividad en el área de finanzas. Además, ha representado un importante ahorro en costos, efectividad en los tiempos de entrega de factura de ventas, mayor seguridad en los procesos contables y mejora del control documental de la empresa. Este método resulta muy fácil. Entre los múltiples beneficios está la mejora de la relación entre el cliente y el proveedor, cosa que resultaba difícil con el anterior método. Ahora mi empresa ha sido más eficiente y productiva, pues con esto damos una respuesta más confiable e inmediata. ¿Qué estás esperando para cambiar a la facturación electrónica? Factúrate, tu mejor aliado. Bueno, pues entonces estas ventajas básicamente que nos está introduciendo en el 2020 es una mejor eficiencia en el control del negocio, es ahorrar, por ejemplo, en ese impacto ambiental que tenemos actualmente, cuántos árboles se gastan actualmente haciendo una factura de papel, cobramos más rápido, es menos el tiempo que invertimos en ella, es menos los recursos que tenemos que utilizar para ello, es menos el espacio que tenemos que utilizar para almacenamiento de la misma en papel. Es una tecnología disruptiva la que nos está presentando actualmente la DIAN. Disruptiva significa que estamos trasladando poco a poco, porque es un proceso, el papel como elemento de intercambio comercial entre agentes económicos por una plataforma electrónica para hacer ese intercambio comercial. Pero si lo analizamos como un concepto, hace 30 años nos comunicábamos en papel, con cartas. Hoy nadie entre personas se manda una carta. Nos enviamos un mail o nos enviamos un chat. Y básicamente todavía entre empresas nos comunicamos en papel para hacer intercambio de comunicación. ¿Qué quiere decir con esto? Así como entre personas nos comunicamos con plataformas de correo electrónico, nos vamos a comunicar con plataformas de facturación electrónica para hacer intercambio comercial. Pero es eso, es utilizar, hagan de cuenta, un Gmail para poder que la otra persona me pague. Eso es todo lo que cambia realmente como concepto. Y el diario La República realizó en Bogotá un foro sobre la implementación de la factura electrónica en Colombia. Expertos analizaron sus beneficios y la DIAN anunció que desde agosto del 2020 la implementación será obligatoria. El diario La República reunió a los expertos en facturación electrónica, una alternativa para mejorar las transacciones comerciales en el país.
se va a reemplazar por un documento electrónico que vale el 80% menos de lo que vale una factura antigua de papel. Empresarios que ya han implementado este mecanismo hablan de sus beneficios y la cantidad de comerciantes que la implementarán. Si las empresas pequeñas se van a ver beneficiadas al tener su información de una forma más organizada. Perdón, un segundo, yo lo comparto de manera diferente para que se vea mejor o para que se escuche mejor. Poder saber. Y el diario La República realizó en Bogotá un foro sobre la implementación de la factura electrónica en Colombia. Expertos analizaron sus beneficios y la DIAN anunció que desde agosto del 2020 la implementación será obligatoria. El diario La República reunió a los expertos en facturación electrónica, una alternativa para mejorar las transacciones comerciales en el país. Se va a reemplazar por un documento electrónico que vale el 80% menos de lo que vale una factura antigua de papel. Empresarios que ya han implementado este mecanismo hablan de sus beneficios y la cantidad de comerciantes que la implementarán. Si las empresas pequeñas se van a ver beneficiadas al tener su información de una forma más organizada, poder saber cuánto hay, cuánto tienen. Hoy hay unos 6.500 contribuyentes ya facturando electrónicamente. Tenga en cuenta que la facturación electrónica no solo es para grandes empresas. Una papelería, una miscelánea, una panadería o una tienda en el barrio que tiene ingresos superiores a 120 millones de pesos al año, aproximadamente 3.500 VTs, usted será obligado a facturar electrónicamente a partir del 2020. La República es un diario perteneciente a la organización propietaria de RCN Televisión. Bueno, pues esa noticia tiene varios ingredientes que son interesantes de analizar porque nos habla o enmarca el 2020 como ese año de masificación de la factura electrónica, este año que estamos viviendo, este año tan atípico para el mundo. Desde el 2015, con el decreto 2242, Colombia viene preparándose para este año 2020 específicamente. Nombra también que van a estar obligados por parte de la DIAN, que es un tema que vamos a analizar ahora, los contribuyentes con ingreso tributario superior a 3.500 VT o 120 millones de pesos al año o 10 millones de pesos mensuales. Y también nombra que este proceso de factura electrónica no es solamente para la gran empresa, sino también es para una miscelánea, una panadería, una ferretería, una tienda de barrio, que muy rápidamente el proyecto es lograr que la población económicamente activa tenga facturación electrónica. Este mapamundi que estamos viendo en pantalla pues muestra el desarrollo de la factura electrónica en el mundo. Al lado izquierdo el 2013, al lado derecho el 2017, principios de 2018, y muestra cómo los países más oscuros ya tienen facturación electrónica. Entonces, por ejemplo, países como Chile, que son referente, Brasil y México, son ya líderes en la región con hace más de 10 años con procesos de facturación electrónica. Colombia, que está en promedio, está en proceso de introducción, está aquí. Países como Bolivia, Paraguay, que están apenas en proceso de inicio. Venezuela, por ejemplo, que pues, se quedó un poco atrás en su proceso de desarrollo, pero al final lo importante aquí es que Colombia está entrando en un proceso que no es nuevo para Latinoamérica ni para el mundo, y por el contrario tienen la oportunidad de tomar las mejores prácticas de otros países, países que inclusive ya manejan 6 productos electrónicos, manejan facturación electrónica, nómina electrónica, contabilidad electrónica, adendas, importaciones e exportaciones. Manejan más de 6 productos electrónicos países como Chile, Brasil o México. Particularmente Colombia se ha fijado mucho, ha tomado la referencia de países como México y como Chile para su modelo de implementación de la factura electrónica, y es relevante este aprendizaje porque si Colombia se está tomando como referencia, por ejemplo, a México, es que nosotros sepamos que se le viene, en términos prácticos, esos reportes exógenos que hacemos por diferentes productos a la DIAN van en vía de extinción, porque al final del día la DIAN con ese tipo de productos electrónicos ya tendría la información en tiempo real de lo que estamos nosotros transaccionando sin necesidad de un reporte posterior como se hace hoy actualmente. Entonces es entender ese contexto de que Colombia no solamente va a vivir factura electrónica, sino 6 productos electrónicos más, y que apenas estamos en una etapa de inicio, pero que la gran oportunidad, y lo reitero bastante, es que tenemos forma de no repetir los errores de otros países vecinos y más bien tomar las mejores prácticas. La historia normativa de Colombia, o de la factura electrónica mejor, es bastante particular. La voy a resumir
muy brevemente. Arrancamos en 1995, Colombia iba a ser el primer país de Latinoamérica con factura electrónica y eso quedó como un proyecto, como una muy buena intención, y voy a dividirla aquí. Y entre 1995 a 2007 es una historia anterior de la factura electrónica, y la historia reciente o el proyecto actual con el que nos estamos actualmente está trabajando Colombia arranca en el 2015 con el decreto 2242. Posteriormente es ratificado con la reforma tributaria de 2019, ¿sí? Luego con la ley de financiamiento, y estamos trabajando hoy con la ley 2010 de crecimiento económico, y muy específicamente durante este año 2020 con el decreto 358 del 5 de marzo y con la resolución 0042 del 5 de mayo del 2020. Esto específicamente, este decreto y esta resolución nos dicen cómo se va a aplicar durante el 2020 ese proyecto de masificación de la DIAN, y es algo que tenemos que tener muy presente. ¿Qué tiene esa ley 2010 o ese decreto 42 que es importante que nosotros tengamos presente? Primero, ya viene hace rato nombrado, pero reitera que va a ser aplicable el método de validación previa para nómina y para reportes de contabilidad. Es decir, desde ahora está ratificándose que después de factura electrónica va a venir nómina electrónica y reportes de contabilidad. Ya está expresado por parte de la DIAN. Luego, y muy importante, este es el primero, que a partir del 1 de noviembre de 2020, el 70% de los costos y gastos deben ser en forma electrónica para que puedan ser considerados costo o gasto deducible. Esto es muy importante porque todos nos estamos enfocando en emitir factura electrónica para que nos paguen, pero la factura electrónica tiene dos vías, lo que yo emito y lo que yo recibo. Y este punto del 70% me está diciendo que yo a partir del 1 de noviembre de este año 2020 debo empezar a estar muy pendiente de que mis proveedores tengan factura electrónica, porque si mis proveedores me pasan factura en papel a mí y yo la pago, no me la puedo descontar, y la afectación que tiene mi impuesto de renta pues es muy alta. Ya lo vamos a ver ahora con un ejemplo numérico. Pero este segundo punto, para que lo tengamos muy presente, porque esto es recibir electrónicamente. Vamos a hablar mucho de la emisión de la factura electrónica para que nos paguen los ingresos, pero también yo debo estar muy pendiente de lo que recibo, porque va a tener impactos tributarios importantes y tiene inclusive incentivos tributarios que también vamos a nombrar. También nombra que a partir del 1 de septiembre están obligados a hacer factura electrónica las estaciones de servicio, los gasolineros. Esta fecha es muy importante, que el 30 de junio del 2021 los 13, 14 tipos de documentos equivalentes que tiene el país deben estar trasladados a documentos electrónicos a partir de esta fecha. Esto es muy importante porque nos está diciendo que en junio de 2021 el residuo de propiedad horizontal de los edificios, los colegios, los cines, los parqueaderos, servicios públicos, cuentas de cobro, inclusive, que es un documento equivalente, deben ser transmitidos electrónicamente. Luego, que el 1 de noviembre de 2020, hasta esa fecha será válido el POS en papel como un soporte para gastos y deducciones. Es decir, si nosotros vamos al Éxito o a una pizzería mejor y consumimos un consumo en una pizzería, y eso es una reunión de la oficina y queremos llevarlo al gasto, le vamos a pedir a la pizzería que nos entregue no el ticket de caja, sino una factura electrónica si queremos descontar ese costo y gasto de nuestros impuestos. Entonces, a partir del 1 de noviembre del 2020, los tickets de POS en papel no son descontables como costo o como gasto. Que el régimen simple arranca también el 1 de mayo del 2020 y que tiene 2 meses para que lo puedan implementar el proceso de factura electrónica. Entonces, esta resolución 42 pues da las pautas claras de cómo va a ser el manejo durante el 2020 de implementación de la factura electrónica en Colombia específicamente. ¿Quiénes deben facturar electrónicamente? Obligados por la DIAN, pero esto es importante decirlo porque va a haber una obligación estatal por parte de la DIAN y va a haber una obligación comercial. Ahora estamos arrancando en 2020 con una obligación estatal, pero luego vamos a ver cómo rápidamente el mercado empieza a exigirle a sus proveedores que le entregue factura electrónica a pesar de no estar obligado DIAN,
para poder descontárselo tributariamente. Ya voy a explicar ese punto. ¿Quiénes están obligados electrónicamente? Los responsables de IVA, los responsables de impoconsumo, los comerciantes, profesiones liberales o que enajenen productos de la actividad agrícola ganadera, importadores o prestadores de servicios, tipógrafos y litógrafos, así no sean responsables de IVA, contribuyentes de régimen simple, que es el incentivo tributario que tenemos actualmente, muy bueno, por cierto, y distribuidores minoristas de combustible derivados del petróleo y gas natural comprimido, estaciones de servicio específicamente. Estos 6 tipos de contribuyente en esta etapa inicial 2020 son los obligados a hacer factura electrónica, pero es un proceso que apenas se está iniciando. Iniciando porque Colombia es un país de 48 millones de habitantes, con una población económicamente activa de 20 millones y con una población declarante de 3.5 millones de habitantes. Lo que más le conviene a un país que tiene factura electrónica y que ya lo ha vivido en Latinoamérica es que aumenta la formalización de contribuyentes. Es decir, esto le genera desarrollo a un país, esto le genera competitividad. Recordemos que Colombia hace parte de la OCDE actualmente, acabamos de ser ratificados en un proceso de 7 años por la Organización de Países en Desarrollo, que es una organización con los mejores estándares a nivel mundial de desarrollo, y Colombia hace parte de este grupo de países, y para estar dentro de ese grupo de países debe contar con buenas prácticas en manejo de productos electrónicos, de corrupción, de desigualdad, de equidad, etcétera. Es realmente una muy buena iniciativa por parte del gobierno para que Colombia entre en un camino de desarrollo, pero es relevante decir que en un país de 48 millones, donde solamente 3.5 millones declaren, pues por supuesto no va a ser fácil mantener un equilibrio fiscal. Por eso, lo que más impacta a factura electrónica es aumentar de la población económicamente activa, aumenta la población declarante, se aumenta la cantidad de formalizados específicamente. Voy a validar que el doctor Rubén tenga abierto el micrófono. Doctor Rubén Darío, ¿me escucha? Allí tiene abierto el audio. Camilo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que están escuchando la presentación. Gracias. Gracias, doctor Rubén Darío, y además por aceptar la invitación. Nosotros buscamos con este tipo de espacios que los hacemos de una manera recurrente, pues explicar a la gran mayoría de contribuyentes en qué consiste el proceso de factura electrónica, explicar la normativa, explicamos realmente pues qué pretende la DIAN con este proceso, qué gana el país con este proceso de factura electrónica, qué ganan los contribuyentes y finalmente esa meta de la DIAN de tener, no mañana, pero en un proceso seguramente de muchos años, 20 millones de contribuyentes con factura electrónica en Colombia. Después compartir contigo como conocer esa iniciativa de la DIAN y qué podemos esperar nosotros. ¿Sí me escuchas? Ya aquí volvió a abrir el audio, doctor Rubén Darío. Bueno, ahorita sí, qué pena, Camilo, es que Sí, tranquilo. no había podido responderte porque estaba silenciado el audio. Sí, ya. ¿Listo? Ya aquí lo abrí ya. Ajá. Bueno, listo. ¿Me puedes repetir la pregunta, Camilo? Claro que durante este año 2020, que es un año, pues, digamos, clave para la facturación electrónica en Colombia por parte de la DIAN, pues, ¿qué le podríamos compartir, digamos, a los contribuyentes que pueden esperar con respecto a la facturación electrónica? Muchos me preguntan que si van a pararlo por el tema de la pandemia o en esta reactivación de la economía y que si finalmente, pues, todos vamos a estar obligados. Es decir, como contarles más o menos la estrategia de la DIAN que esperan con este proceso. Bueno, Camilo, pues tengo para contarles que la verdad es que usted hacía un recuento ahora, hace un momento de la evolución de la factura con el país y de prácticamente como en el año 2015 a través del decreto 2242, la factura electrónica nace en la versión moderna, porque de factura electrónica se venía hablando mucho más antes de esto, pero es con algunas particularidades, porque factura electrónica antes del 2015 era un documento equivalente y era voluntario. Sí. Con la entrada del decreto 2242, pues la factura electrónica hace su gran aparición en una versión moderna y ya a partir de
del decreto único reglamentario 1625, pues ya se le da otra relevancia mayor, ya la factura adquiere como esa relevancia, ya ser también título valor, que esto lo que le permite es que las facturas sean pues negociadas a través de ese mercado del factoring. En esa factura del decreto 2242 se conoce como factura con validación posterior, y la factura que tenemos vigente en este momento es factura con validación previa. Bueno, la DIAN, la verdad es que el proyecto no se va a parar, no se va a detener. Por el contrario, se necesitaba, porque ustedes muy bien conocieron esa sentencia que salió en el mes de enero, donde dejó en decaimiento la norma. Y muchos sí pensaban que la facturación electrónica se iba a parar, que eso ya no iba más. Pero pues ustedes lograban saber, y ya tú lo mencionabas, hacías un recuento de lo que es el decreto 358 de marzo. Y el decreto hablaba de que posterior al decreto se iba a emitir la resolución, que fue la que conocemos de hace 10 días, la resolución 042 del 5 de este mes. Y todo esto, pues, es para mostrarnos de que el proyecto no va a parar. Antes, por el contrario, si ustedes notan, todos los contribuyentes deben de iniciar con facturación electrónica este mismo año. A nadie se dejó para el siguiente año. Entonces, muchos de pronto dirán que la DIAN se aceleró, y no es que se haya acelerado, porque ya todos tenían conocimiento de esto. Usted lo mencionaba muy bien hace rato cuando decía que Colombia es un país que hace parte de la OCDE y se debe cumplir con buenas prácticas en muchas cosas, y entre eso está la facturación electrónica, porque la facturación electrónica pues hace parte de esa evolución que el mundo está en este momento viviendo, que es la era de la transformación digital. Ustedes saben que en este momento pues hay 5 tecnologías que mueven el mundo, que es el blockchain, la seguridad informática, la inteligencia artificial, la robótica, la computación en la nube, las ciencias de datos. Y cuando se habla de todas estas tecnologías, pues en factura electrónica las encontramos. Entonces, la factura electrónica pues llegó para quedarse, la factura electrónica ya no va más. Eh, la DIAN ha sido muy ambicioso con este proyecto. De hecho, ustedes saben que tú lo hablabas hace un momento de que se necesita aumentar el universo de contribuyentes. Y si nosotros comparamos el decreto 2242 con lo que ya nos habla la resolución 42, en el decreto 2242 se hablaba que los obligados a facturar electrónicamente eran solamente los responsables del Impuesto Nacional del Consumo y los responsables de IVA. Pero pues la DIAN se dio cuenta que el universo de contribuyentes seguía siendo muy reducido, y lo que hizo fue aumentar el universo de contribuyentes. De hecho, ustedes ven que cuando la DIAN, por ejemplo, habla de 3.500 VTs, pues un tope relativamente bajo, porque 3.500 VTs son aproximadamente 120 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, muchos independientes que tienen este tope en el año y hacían cuentas de cobro, pues ya no van a poder seguir haciéndolo, ya van a tener que implementar una factura electrónica. Entonces, de esta forma, pues el proyecto se tiene pensado que en diciembre de este año ya haya llegado a la masificación total. Esperamos que todo salga bien. La gente, los contribuyentes, pues deben de sentir que la verdad es que la DIAN no los está acelerando, porque ya de esto se venía hablando hace mucho rato. Simplemente que se paró un momento, muchos tomaron la decisión de seguir adelante, de no dejarse alcanzar, y por el contrario, otros que pensaron que esto iba a parar, pues cuando ven que salen ese tipo de normas, se empiezan a preocupar. No iniciaron su implementación con tiempo, pero la verdad es que tiempo tienen, y más con el proyecto que ofrecen ustedes, que son unos aliados muy importantes para la DIAN, porque ustedes hacen que este proyecto de la masificación crezca de forma acelerada, y para nosotros es muy importante. Lo hablo en mi caso personal, porque yo como esta persona que lidero el proceso de factura electrónica en el Valle, en la seccional de Cali y sus alrededores, pues ustedes son unos aliados muy importantes para nosotros,
porque nos permiten cumplir con esas metas de masificación que el país necesita. Entonces, en ese sentido, pues bienvenido el proyecto que ustedes están ofreciendo, porque aparte que es un proyecto pues que es muy económico y va a la par con lo que la factura electrónica pues está proponiendo, es muy fácil de implementar para todos. Ah, Muchas listo. gracias, Camilo. No, doctor Rubén Darío, muchísimas gracias y por las palabras, porque sí, muchas personas, digamos, sienten que claro que esto va a ser pues algo complejo, algo costoso y finalmente lo que nosotros hacemos con este tipo de intervenciones y gracias nuevamente doctor Rubén Darío porque precisamente lo que nosotros ofrecemos, un tipo de tecnología que sea muy, muy cercana a cualquier tipo de contribuyente. La estrategia de masificación de la DIAN es conocida de forma técnica como el criterio del menor esfuerzo o dicho de otra forma como un efecto dominó donde yo voy del más grande al más pequeño. Entonces, a partir de enero del 2020, los grandes contribuyentes, hasta una fecha, ahora con el decreto 42 hasta mayo, tienen plazo para que terminen los grandes contribuyentes de tener factura electrónica. Grandes contribuyentes en Colombia son 3.544 grandes contribuyentes. Luego de que un gran contribuyente tiene factura electrónica, luego va el calendario de pymes, que es el que estamos viviendo en este momento, y estamos hoy en mayo de 2020 y los primeros arrancan ahora el 15 de junio. Después, durante este calendario de pymes vamos a vivir también los señores de régimen simple, los que se acuerdan del régimen simple, van a arrancar de mayo hasta julio en esta figura de régimen simple, y al final del calendario vamos a ver a los establecimientos POS, o los point of sale, o los de tickets de caja, los puntos de venta, más el calendario de personas naturales. Pero este calendario es simplemente el calendario 2020, porque esto le van a faltar perfectamente 3 años, digamos, de la ola comercial fuerte de factura electrónica, mientras todos vamos incorporándonos en este proceso de entendimiento de esta nueva herramienta. ¿Cuál es el nivel de complejidad, costos y tiempos de la factura electrónica? Hemos hecho este cuadro donde lo pusimos por tipos de contribuyente. Entre un contribuyente prestador de servicios, por ejemplo, de cuenta de cobro, pasa a un contribuyente que es una microempresa, a una pequeña empresa, mediana y grande. Entonces, prestadores de servicios y microempresas son aproximadamente el 80% del mercado del país. O sea, el 80% del país factura en papel o hace cuentas de cobro. Entonces, a estas personas que hacen cuentas de cobro o factura en papel, nosotros les ofrecemos una solución, un portal web muy sencillo, donde ese portal web es como un Gmail, un Hotmail, un Facebook, un Amazon, un portal web donde yo entro, tengo cargados mis clientes, a quien yo le cobro, tengo cargado mis productos, tengo cargado mi logo, tengo cargado toda mi información. Nos demoramos máximo 3 días en el proceso de implementación. Si está todo en orden, puede salir el mismo día. Y el costo promedio mensual, este es un promedio porque puede ser menor inclusive, arrancamos desde 2.000 pesos mensuales, puede costarle a una persona 7.900 pesos mensuales tener su software de factura electrónica con firma electrónica incluida, con buzón receptor de documentos electrónicos, con el software, con ISO 27001, con almacenamiento, con soporte, actualizaciones de la DIAN, etcétera. O sea, tiene todo lo que necesita para poder hacer factura electrónica. Y cuando lo analiza se va a dar cuenta que le va a salir inclusive más económico que hacerlo en papel. Porque si yo hago una cuenta de cobro como prestador de servicios, por ejemplo, yo la hacía cuando daba clases en la universidad, yo tenía que imprimir un documento, anexar mis prestaciones sociales, ir a radicar a una universidad un documento, la revisaban, si estaba bien me pagaban, si no estaba bien, vuelva a imprime, vuelva a lleve, vuelva a radique y es tiempo, recursos, etcétera. Y ahora me doy cuenta que yo en un computador, desde mi oficina, desde mi casa, facturo en 3, 4 minutos, no tuve que imprimir nada, no tuve que trasladarme, no tuve que invertir tiempo, no tuve que llamar a confirmar si estaba bien o no la factura porque por medio de las plataformas me informa si está bien o no. Y esto me ganó tiempo, me ganó rapidez, me ganó eficiencia en el proceso. Cuando ya es una microempresa, ya va subiendo en la cantidad de documentos electrónicos y aumenta el costo, pero sigue siendo el mismo nivel de complejidad, 3 días. ¿Por qué? Porque sigue siendo de papel a portal web. ¿Dónde empieza a incrementar el nivel de complejidad de un contribuyente? Cuando es una empresa que ya tiene o necesita una integración con un software contable.
Es decir, el mercado se divide en dos tipos de clientes, en los que facturan a mano o en papel hoy y en los que facturan hoy con un software contable. Los que facturan a mano y en papel, un 80% del mercado. Los que facturan con un software contable, un 20% del mercado. Dependiendo del tamaño de la empresa, va aumentando el nivel de complejidad del software hasta que llegamos al último, por ejemplo, que es un SAP, que son el tipo de software que tienen las empresas más grandes del país, inclusive en el mundo. Empresas como Sura, como Nutresa, como los ingenios, como los bancos, manejan SAP. Y ya la integración de este tipo de software pues ya son mucho más costosas, pero este inclusive no es el mercado de Facturatec. Nosotros nos enfocamos en este 80% del mercado. También hacemos integraciones con software, pero nuestra especialidad es atender ese contribuyente que hace desde una factura en el mes. Nosotros atendemos ese tipo de contribuyente, mientras la gran mayoría de ofertas en el mercado están más enfocados en las empresas que hacen volumen de documentos. Nosotros estamos enfocados en empresas o ese contribuyente que hoy necesita una solución práctica, ágil y que puede que no haga muchos documentos. Bueno, voy a hacer una salvedad corta con el proceso de recibir documentos electrónicos, porque lo que acabo de hablar es emitir factura electrónica, pero recordar que a partir del 1 de enero del 2020 debemos estar recibiendo el 70% a partir del 1 de noviembre, el 70% de nuestros costos y gastos electrónicamente. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Aquí ponemos cómo está el escenario hoy. Y vamos a ver un contribuyente A que tiene ingresos por 500 millones de pesos, tiene costos y gastos por 480 millones, le quedan de utilidad 20, paga impuesto de renta, pongámosle con el impuesto actual de 6 millones 400, porque con su contador llegaron unos costos y gastos de 480 millones de pesos. Pero ese es un empresario B que tiene costos y gastos y tiene el 62% de sus proveedores que le emiten factura electrónica. Si eso es así, él tiene 300 millones de costos y gastos, tiene 200 de utilidad y no pagó 6 millones 400, sino que pasa a pagar 64 millones. ¿Por qué? Porque puede descontarse menos documentos electrónicos. Y el empresario C es el escenario más complejo, que es un contribuyente que sus proveedores no le están, solamente pudo descontarse 150 millones de pagos electrónicos y el resto fueron pagos en papel que él hizo. Aumentó la utilidad y aumentó el impuesto de renta. Es decir, a mí sí me interesa que mis proveedores tengan factura electrónica, porque si ellos no tienen factura electrónica, a mí como empresa me va a aumentar mi impuesto de renta. Entonces, esto no es solamente emitir factura electrónica, sino también estar pendiente de que mis proveedores me vayan a facturar a mí electrónicamente, porque si no, voy a tener un costo muy alto. Y mis proveedores hacen parte, como nombraba muy bien el ingeniero Rubén Darío, los prestadores de servicios, el arriendo, todos los que me entreguen cuentas de cobro, que inclusive no son responsables de ello, les voy a poder exigir factura electrónica porque si no, el afectado va a ser yo como empresario porque se va a aumentar mi impuesto de renta. ¿Cómo quedó finalmente el calendario de la DIAN? Es un calendario que arranca en este momento a partir del 15 de junio específicamente, termina el 1 de noviembre del 2020 y cada mes del año se van agregando grupos económicos de acuerdo con el código que tenga en el RUT. El código del RUT está ubicado aquí en la casilla 46, lo pongo aquí. En este caso, por ejemplo, esta empresa, que es Sura, particularmente con el que tenemos una relación muy cercana, es el código 6511. Entonces miramos los dos primeros dígitos que tienen su RUT. Todos tenemos este mismo código SIU, todos. Y los dos primeros dígitos del código SIU nos dice en qué fecha debo arrancar. Como este era el código 65, los 65 arrancan aquí, que son seguros, arrancan el 1 de octubre. Entonces, cada empresa lo que tiene que hacer es fijarse en su RUT, cuáles son sus dos primeros dígitos del código SIU, para venir al calendario y saber la fecha en la que se encuentra. O también nosotros en la página de RG Consulting también contamos con un buscador del calendario de la DIAN, o en la página de la DIAN, por supuesto, también ya está el calendario para que pueda ser descargado, por supuesto. Bueno, ¿qué es la factura electrónica? Como bien mencionaba, insisto, Rubén Darío, las facturas electrónicas tienen su particularidad porque nos dice el parágrafo 1, todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición. Y este tema de validación previa
es lo que le da un carácter bastante especial a este documento. Lo voy a nombrar. Factura electrónica. ¿Qué es? Es un documento en el formato electrónico más usado en el mundo para el intercambio informático de datos, llamado XML. Por soportar transacciones de venta de bienes o servicios que, además de expedir, usted podrá recibir, rechazar y conservar sin ocupar espacio físico. Además, contiene la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. Cumple con los requisitos tributarios que discriminan el IVA y el impuesto al consumo. Incluye la firma digital que garantiza la autenticidad e integridad del documento y el código CUF, Código Único de Facturación Electrónica. Porque facturar electrónicamente no es solo un medio o una obligación, es la oportunidad de ser protagonista del progreso del país. Para más información, visite www.dian.gov.co/factura electrónica. Bueno, vamos a explicarlo de una manera de pronto un poco más lúdica. Aquí se encuentra un negocio, pongámosle un negocio, una empresa de químicos, y le va a hacer un trabajo a Johnson & Johnson. ¿Qué hacemos hoy? Radica una factura en papel en Johnson & Johnson. Johnson & Johnson le devuelve dinero, el señor acumula sus facturas, se las informa a su contador y el contador lo informa a la DIAN por medios exógenos al cabo de un año, de forma posterior. Lo que acabo de nombrar es que hoy en Colombia intercambiamos productos y servicios en papel con una información posterior a la DIAN. Y lo que nos está diciendo la factura electrónica es que son transacciones electrónicas con validación previa ante la DIAN. Entonces, expliquemos cómo cambiaría el proceso. La empresa de químicos sigue haciendo la misma factura que hace hoy. Digita la misma información. Lo que la información digitada es una cadena de texto. Cuando yo pongo señores Johnson & Johnson, NIT tal, fecha tal, dirección, usted me debe 5 millones de pesos por concepto de químicos, IVA de tanto, total, y la imprimo. Eso que yo digito actualmente es una cadena de texto, pero que ahora se debe cambiar por un formato que se llama XML. ¿Por qué se debe cambiar por un formato XML? Para poder ser transmitido por Internet. Porque vamos a enviar información por Internet, tiene que ir pues, de una forma blindada. Cuando yo construyo el XML, que es lo primero que hace el software, luego lo que va a hacer la plataforma de factura electrónica es timbrar el documento. Timbrar el documento es poner 3 candados de seguridad. Un primer candado alfanumérico que se llama CUFE, uno segundo que se llama QR y uno tercero que se llama firma electrónica. El CUFE, el código único de factura electrónica, el QR, el código de respuesta rápida y la firma electrónica son 3 candados alfanuméricos para que esta información pueda ser transmitida por Internet. La DIAN espera recibir precisamente esto, XMLs más los 3 candados. Cuando la DIAN recibe estos XML con estos 3 candados alfanuméricos, ahora sí, también un segundito, ahora sí, la información va a llegar a Johnson & Johnson. Entonces, si nosotros habláramos de una forma práctica que es factura electrónica, diríamos que es un intercambio electrónico con una validación previa por parte de la DIAN. Aquí no hubo papel y la DIAN se dio cuenta antes de que yo entregara la factura, en este caso al adquiriente o a Johnson & Johnson, en este ejemplo simplemente. Eso es lo que cambia. Hay una validación previa por parte de la DIAN. Yo no tengo que informar de forma posterior a través de mi contador esos movimientos que tengo, porque ya en tiempo real se está dando cuenta la DIAN, en el caso Colombia, de esta transacción que estamos haciendo. Una vez recibe Johnson & Johnson la factura, puede aceptarla o rechazarla. Tiene 72 horas por código de comercio para aceptarla o rechazarla. Si la acepta, pues procede al pago. Si la rechaza, también informa al facturador. Si el facturador electrónico recibe un rechazo, lo que tiene que hacer es una nota de crédito o nota de débito para poder corregir y que le paguen. Pero es importante decir el proceso de nota de débito y nota de crédito porque en factura electrónica no se anulan facturas, se hacen notas de crédito y nota de débito. ¿Cuánto se demora todo este proceso? 6 segundos. O sea, una buena conexión de factura electrónica, en 6 segundos, el software convierte en XML, envía a timbrar al proveedor tecnológico, transmite a la DIAN y transmite al adquiriente o a la persona que va a cobrar. Eso se demora
el proceso de transformación y emisión de la factura electrónica. No tuve que imprimirla, no tuve que llevarla, no tuve que radicarla, no tuvo que la secretaria estar llamando a confirmar si llegó o no, porque por el medio de plataformas electrónicas se están comunicando los dos agentes económicos, el que emite la factura y el que recibe la factura. Esto es lo que cambia específicamente en este proceso. Y a esto es lo que se conoce como el modelo de validación previa, donde yo emito un documento, la DIAN lo valida y ahora sí lo recibe quien me va a pagar. Por eso hay una validación previa por parte de la DIAN. ¿Cómo puede mi empresa entonces facturar electrónicamente de una manera sencilla, económica y ágil? Que es pues, regularmente la gran pregunta. Lo vamos a presentar. ¿Por qué elegir FacturaTech? En la historia de la humanidad siempre ha habido cambios, pero hoy en día nos está tocando vivir y experimentar el mayor número de cambios de la historia. El cambio a la facturación electrónica es un cambio que nadie se imaginaba. Pero hoy, el avance tecnológico y las necesidades globales están haciendo el cambio. ¿Nos convendrá realmente? Preguntan algunos. Claro que hay que cambiar. Y claro que nos conviene. No porque haya una ley que nos obligue a hacerlo, sino porque traerá muchos beneficios para nosotros, para nuestras empresas y para nuestro país. Hoy se presenta un momento histórico para las empresas en Colombia. La pregunta es, ¿a qué proveedor debo elegir? FacturaTech es una empresa transnacional con 10 años de experiencia en la facturación electrónica y queremos compartir nuestra experiencia con usted y su empresa. Obviamente, podemos conectar su software de facturación actual a nuestra plataforma y ayudarle a facturar electrónicamente de inmediato. Pero también podemos ser su proveedor si usted no cuenta con un software de facturación. Solo tiene que elegir el paquete de facturas que más se acomode a su consumo anual y entrar a nuestra plataforma gratuita de facturación online a generar sus comprobantes. FacturaTech es para todos. Y lo mejor es que puede hacerlo desde donde sea, en cualquier momento, desde su móvil, tablet o computador. La movilidad que le ofrecemos en FacturaTech con nuestra plataforma online no se la ofrecerá nadie más. Consulte a su distribuidor autorizado FacturaTech o visite www.facturatech.co y descubra la manera más fácil, rápida y accesible de facturar electrónicamente. FacturaTech, los especialistas en facturación electrónica. ¿Por qué? Bueno, pues FacturaTech es una empresa transnacional mexicana que está hace más de 10 años haciendo facturación electrónica en Latinoamérica específicamente. Hoy estamos en el mercado colombiano, por supuesto, pues es el mercado que está arrancando con mayor fuerza pues en Latinoamérica, con experiencia en facturación electrónica, nómina electrónica, contabilidad electrónica, adendas, exportaciones, importaciones. Se van a venir diferentes tipos de documentos que van a ser electrónicos cada vez más rápidamente. Hoy en Colombia tenemos más de 15.000 clientes facturando electrónicamente y por eso pues, la mención del doctor Rubén Darío de nosotros ser un aliado para la DIAN porque ayudamos al proceso de masificación en volumen y trabajamos en volumen porque nuestra oferta es muy asequible para cualquier tipo de contribuyente. De estos 15.000 clientes es importante decir que 2.515 son web service, es decir, que son conexiones con software actuales de esos clientes y la gran mayoría de nuestros clientes están usando nuestro portal web. Es decir, nosotros siempre vamos a ser fieles a nuestra premisa de estar enfocados en ese 80% de clientes que requieren una solución fácil, práctica, económica y con todo el respaldo de la DIAN para poder facturar electrónicamente, pero igualmente nos podemos conectar, como también mostraba el video, con el software que tenga actualmente el cliente. Así que el mercado se divide hoy en un portal online, que es un 80% del país, y un web service, que es un 20% igualmente del país. Así está dividido básicamente el mercado de la facturación electrónica en Colombia. Voy a mostrar cómo se hace una factura electrónica en un portal web específicamente. FacturaTech, los Denme un especialistas segundo. en facturación electrónica. Buenos días. El día de hoy vamos a realizar una factura a Seguros de Vida Suramericana S.A.
Para esto ya tenemos previamente cargados los productos y los clientes en nuestra plataforma. Tenemos configurado todo para la versión 2.1, lo realiza nuestro departamento de acompañamiento. E ingresamos a la pestaña de nuevo comprobante, donde nos sale algo muy parecido a una tabla de Excel. Nuestro cliente, seguro de vida suramericana, 790. Factura de venta nacional, la numeración de factura electrónica, la numeración va en el 2, tipo de operación siempre puede ser genérica o estándar, cualquiera, sin ningún inconveniente, fecha de vencimiento un día después de emitir la factura. Y en notas vamos a colocar el código del intermediario. En medios de pago, contado para prácticamente al día siguiente, acuerdo mutuo, cogemos la fecha y la agregamos. Siempre es importante agregar la fecha de pago. Seguimos bajando y en ítems vamos a llamar el ítem. En este caso serían comisiones y honorarios. Estándar de adopción del contribuyente, 1, y el valor a cobrar serían 2,914, 400. Tiene el IVA ya por defecto, porque se agregó en el momento de guardar el producto. Y lo único que debo hacer es registrar el producto. Queda el producto registrado. Y al final de la operación puedo ver que está el valor que yo registré, más el respectivo IVA, con el valor total de la factura. Damos clic en guardar comprobante. Vamos a la pestaña de comprobantes y vamos a verificar prefacturación. Comisiones honorarios por 2.914.483, seguro del Estado Sudamericano, factura de venta nacional, el código F2. Por ahora no tiene ni QFE ni QR generado. Vamos a generarlo dándole clic en procesar. Y de esta forma firmamos nuestra factura. Y esto es lo que se demora una factura en llegar. Pues primero siempre viaja a la DIAN y después de esto, aquí nos dice y perfecto. Ya nos procesó la factura. El proceso ha concluido correctamente. Y en este momento, nuestra factura acaba de ser enviada. Y como podremos ver a continuación, ya la misma factura que vimos anteriormente, un código QFO y un código QR. Factúrate, los especialistas en facturación electrónica. Bueno, esto es bastante relevante porque básicamente lo que pues, pretendemos demostrar con este tipo de explicaciones es que la intuición para hacer una factura electrónica es la misma intuición que tenemos para hacer un correo electrónico. Me explico. Cuando yo quiero comunicarme por un correo electrónico con otra persona, usamos 4 pasos. Ponemos el correo electrónico de la persona que me quiero comunicar, pongo el asunto del correo, escribo el cuerpo del correo y le doy a enviar. En todos los correos electrónicos. Cuando vamos a hacer una factura electrónica, hacemos exactamente lo mismo. Abrimos una plataforma de facturación electrónica, digamos en este caso Facturatec, escojo a quién le voy a cobrar. En este video era Suramericana, porque es una agencia de seguros. ¿Qué le voy a cobrar? Honorarios y comisiones, que sería el asunto del correo. ¿Cuál sería el cuerpo del correo? Con IVA, sin IVA, de contado, fecha de pago, los detalles de la factura y le doy a enviar. Los mismos 4 pasos que utilizo para hacer una comunicación por correo electrónico a una persona son los mismos 4 pasos que utilizo para enviar
una factura electrónica para cobrar. Al final, pues vimos que no se demora, se demoró 3 minutos. José Carlos, que es la persona que hizo el video, haciendo esa factura electrónica, y le van a llegar 2 archivos, un XML, que este es el XML de la DIAN, donde están todas las características que exige la DIAN, los 256 campos que son, digamos, obligatorios, el CUFE, el QR, la firma electrónica están incluidos aquí, y al lado va el PDF, que es el que pues, todos abrimos para poder, digamos, interpretar lo que nos está llegando. Pero lo que es importante decir es que el XML es realmente el archivo importante. Esta es realmente la factura electrónica. El PDF es la interpretación gráfica de este XML, que también hay que guardarlo, pero lo que tiene validez realmente es el XML específicamente. ¿Con quién trabajamos hoy? Trabajamos hoy en Facturatec con Sudamericana, con Centro Médico Imbanaco, con Cajamar, con Maxigiros, con Confenalco, con Fandi, Acopi, Sodicom, Herencia Selecta, Centro Médico Imbanaco, con Facauca, con Meva, Confa, con Subsidio, con Faguajira, con Fama, Medellín. Bueno, destaco mucho el papel de gremios como Acopi y las cajas de compensación, que están buscando ofertas que sean muy cercanas para los contribuyentes. Los contribuyentes de las cajas de compensación son muchos prestadores de servicios, son muchas empresas pequeñas inclusive, que están buscando ofertas sencillas de facturación electrónica, y por eso la cantidad de convenios con este tipo de entidades, al igual que la DIAN, que velan porque los contribuyentes tengan ofertas que sean económicas, robustas en tecnología, pero que sean accesibles igualmente para que puedan trabajarlas, que tengan facilidad de uso. ¿Qué pasos debo realizar para hacer facturable electrónico? Yo realizo 9 pasos específicamente: la habilitación ante la DIAN, la fase de pruebas, la actualización del RUT, los prefijos y numeraciones, el paso productivo ante la DIAN, paso 1, paso 3, paso 4, paso 5. Hasta el paso 5 son los procesos que tengo que hacer en la DIAN. Pero el paso 6 es que con la información que yo acabo de realizar en la DIAN, debo configurar mi plataforma de Facturatec con mis tipos de impuestos, con mis preferencias, con mis datos. Luego personalizo mi logo, los colores con los que me quiero identificar, mis resoluciones, cómo quiero hacer el diseño de mi factura específicamente. Luego creo, obviamente, mis clientes a quien yo regularmente le cobro, y creo mis productos o servicios. ¿Qué es lo que yo cobro o cuáles son mis servicios? Por ejemplo, cuando un médico de Imbanaco compra Facturatec, lo que hace él es hacer todo este proceso, pone el logo de su consultorio, crea sus clientes. ¿Cuáles son sus clientes? Sus clientes son Comeva, Colsanitas, Allianz, Bolívar, Sura. ¿Cuáles son sus servicios? Honorarios. Y cuando ya ha configurado todo esto, puede hacer una factura electrónica. Nombro este proceso porque nosotros lo incluimos dentro del proceso de la oferta nuestra. Nos identificamos también porque todo este proceso que normalmente en el mercado le dicen al cliente, usted tiene que hacerlo con su contador, y se sienta el dueño de la empresa con el contador a ver manuales, PDFs, tutoriales. Nosotros incluimos este proceso de habilitación dentro de la oferta para que el contribuyente tenga facilidad en la implementación de este proceso. Por eso hoy nosotros en 3 días hábiles podemos perfectamente una persona tenerla facturando electrónicamente. Si hoy jueves 14 de mayo del 2020 recibe su cotización, envió el RUT, pagó en la cuenta de Facturatec, el día martes está facturando electrónicamente, porque el día de mañana lo están contactando para hacer la habilitación de la DIAN, el día lunes lo están entregando en productivo, y el día martes en la mañana está recibiendo capacitación, y el martes en la tarde puede estar facturando electrónicamente. En 3 días hábiles, perfectamente una empresa puede facturar ya electrónicamente para cumplir con su obligación. Esto es bien relevante porque no todas las ofertas son tan rápidas. Mientras usted compra la firma electrónica, se habilita, se configura, perfectamente se puede demorar 20, 30 días en todo el proceso de pruebas, ensayos, ires y venires. ¿Qué incluimos nosotros? El corazón de una oferta de factura electrónica, la nuestra y de cualquiera, es una recomendación especial que les hago, es preguntar el tipo de data center con el que trabajan. Nosotros trabajamos con Scale Matrix, que son servidores que están en Silicon Valley para tener la trazabilidad de la información y tener siempre plataformas que sean robustas. Son servidores que trabajan con compañías como Facebook, como Amazon, que son portales o son páginas que siempre que entramos están en línea y no se caen. No se caen por su tipo de data center. Eso es el corazón de una oferta de tecnología. La accesibilidad
porque yo puedo facturar desde cualquier parte, yo puedo facturar desde mi celular, yo puedo facturar desde mi computador, desde mi portátil, en cualquier parte del mundo. Facturatec lanza inclusive una app ahora en el mes de junio para facturar electrónicamente. Esto es muy relevante, el proceso de la app. Pensemos, voy a hacer un comentario rápido, una pausa cortica, en un panadero, una panadería de barrio, que él atiende 500 clientes durante el mes en su negocio, un ejemplo simplemente. Y de esos 500 clientes 499 le pidieron pan específicamente y él entregó ticket de caja con su resolución de POS en su negocio. Pero llegó un cliente y le pidió 300 panes para una reunión y que le diera factura electrónica para poder que esos 300 panes se lo pueda descontar electrónicamente. El panadero le puede decir, yo no estoy obligado a hacer factura electrónica, puede ser, supongamos que tiene un ingreso tributario menor de 3.500 VT, y entonces el señor lo que hace es ir a un lugar que tenga factura electrónica para poder descontarse esa compra. El panadero se va a dar cuenta que va a perder clientes, se encuentra con Facturatec que le dice, como usted hace una factura en el mes, dos máximo, que son clientes que le pidan eventualmente factura electrónica, no tiene un volumen alto, instale simplemente en su celular Facturatec. Allí le vamos a guardar su inventario de productos, usted va a crear sus clientes, de tal forma que cuando llegue ese cliente en el mes, él simplemente saca el celular, digitó o creó el cliente que le está pidiendo la factura, le cargó el producto, los 200 panes, le dio a enviar y despachó ese cliente y no perdió la venta. Y eso le costó a ese señor de esa panadería 50.000 pesos el año. Es decir, en 50.000 pesos el año, un contribuyente como una panadería de barrio puede con su celular facturar electrónicamente. Esto que estoy diciendo es determinante porque estoy diciéndole a un contribuyente, digamos, digamos, muy sencillo como un panadero, hablando de una forma pues sin que sea peyorativa, que no tiene que cambiarse, no tiene que comprar un computador, no tiene que ampliar su plan de internet de la panadería, no tiene que comprar una firma electrónica, no tiene que hacer grandes inversiones ni aprender grandes manejos, sino simplemente con una app de Facturatec en su celular pudo despachar las eventuales pedidos de factura electrónica que tenga en su negocio y de esa forma seguir siendo muy competitivo. Porque esto que acabo de nombrar le va a pasar a una panadería, a los muebles, a todo el mundo, le van a empezar a pedir factura electrónica y entonces van a empezar a darse cuenta que si no la tiene, pues pierde competitividad o pierde clientes, hablándolo más claro. El manejo de la plataforma que sea intuitiva es determinante, que una plataforma sea sencilla de manejar, que yo pueda entrar y entender cómo manejarlo. La firma electrónica está incluida con Facturatec. No debo hacer o incurrir en el pago de una firma electrónica porque nosotros la incluimos. El mercado se divide en dos tipos de ofertas, los que incluyen la firma electrónica y los que no tienen la firma electrónica incluida. El almacenamiento nuestro es de 5 años online. No todos los almacenamientos son online. Hay almacenamientos que se ofrecen de 6 años online y el resto en backup. Hay que validar que los 5 años sean online, porque si ahí me dicen 6 meses online y el resto en backup, significa que a los 6 meses me toca descargar los XML en mi disco duro y ahí me va a quedar el soporte de la DIAN. Y si el disco duro se lo roban, le cae un rayo, se daña, allí quedó el respaldo DIAN. Entonces es un riesgo que no debería correr un contribuyente, debería siempre pedir un almacenamiento online los 5 años que exige la norma. Protocolos de información 27001, es muy importante que uno los tenga y los maneje. El soporte nuestro está incluido y las actualizaciones de la DIAN están incluidas. Actualizaciones es muy importante que cualquier contribuyente las tenga incluidas. México está, por ejemplo, en la versión 3.2, Colombia está en la versión 2.1. Van a venir más actualizaciones de la DIAN y si yo no tengo una oferta de factura electrónica que me incluya actualizaciones, me van a estar cobrando constantemente ese tipo de actualizaciones. Por eso es bien importante contar con este servicio incluido. Incluimos también un buzón validador de documentos electrónicos, un buzón receptor. Las facturas electrónicas las puedo recibir en un correo electrónico normal, un Hotmail, Gmail, un Outlook, pero es que este tipo de herramientas no validan estructuras XML. Me explico. Si yo recibo 100 facturas electrónicas en mi cuenta de Gmail, ¿cómo hago para saber si son válidas o no por parte de la DIAN? No tengo forma de saber. Simplemente las recibo, las abro el PDF y las pago.
pero resulta que yo nunca tuve una forma de darme cuenta si lo que estoy recibiendo es válido o no por la DIAN. No todas las facturas cumplen con la estructura XML de la DIAN. Entonces yo debo tener la seguridad de que estoy pagando lo que sí me lo puedo descontar como costo y gasto. Esto es una anotación bien importante y valiosa para que la tengan presente. E igualmente, yo podría con un buzón validador recibir 100 XMLs en un mes, descargarlo en un Excel o en un archivo plano para poder cargarlo en el software contable de mi contador, evitando así la digitación de toda esa cantidad de facturas. Si yo no tengo un buzón validador, ¿qué voy a hacer? Voy a emitir factura electrónica, voy a recibir en un correo normal y luego me tengo que poner a abrir cada mail por mail a ver qué fue lo que recibí y empezar a digitar en el software contable cada una de las facturas. Si yo tengo recepción de facturas, puedo esto llevar a un archivo plano para poder cargarlo automáticamente y evitarme días de digitación de documentos. Estos son los costos, donde básicamente el modelo nuestro es un modelo de software on demand, donde solamente le decimos al cliente, paga por lo que consume. Este modelo, simplemente le preguntamos cuántas facturas hace al año. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que soy un contribuyente que hago 2 facturas mensuales, o sea que hago 24 al año, yo pagaría 139.185 pesos el año. Es todo lo que tengo que pagar en el año, no tengo que pagar nada más. Ahí está incluido el software, están incluidos los documentos electrónicos, las notas débito, las notas crédito, la firma electrónica, el almacenamiento de la DIAN, el ISO 27001, la recepción de facturas, el IVA, todo. Yo no tengo que pagar nada más. Lo único que tengo que pagar de diferente es una única vez la implementación de la DIAN, que son 230.000 pesos que pago el primer año, pero luego no tengo que volver a pagar nada de esto, solamente el paquete de facturas de la DIAN. Entonces, la única pregunta que nosotros le hacemos a un contribuyente es ¿cuántas facturas emite en el año? Y de acuerdo con esa respuesta, nosotros sabemos cuánto va a pagar específicamente, pero no paga nada más. El proceso comercial para pedir una cotización a Facturatec, específicamente nosotros tenemos pues, varios canales, tenemos una página web y un cotizador que ya le hemos pasado aquí por el chat de esta reunión, tenemos un mail donde les van a enviar la cotización pues, inmediatamente. Tenemos 2 personas que los pueden atender, que es Lina Castañeda, que está en esta reunión, y está Valentina Arias, y pues, nuestras redes sociales donde ponemos continuamente toda la información de actualización de la DIAN, videos, tutoriales, hacia dónde va la norma, nómina electrónica, contabilidad electrónica, las personas que quieran conocer de otros productos que también se manejan en otros países, también lo podemos hablar. ¿Qué le preguntamos a una persona para poder cotizarle? Básicamente el nombre de la empresa, la persona de contacto, el mail y teléfono, cuántas facturas emite anualmente y si tiene software o no tiene software actualmente. Ya, como les he dicho, el 80% del mercado pues no tiene software contable y un 20% sí. Son 3 escenarios. Si es un cliente que va a facturar por el portal web nuestro, se demora 3 días hábiles. Si es un cliente que va a facturar por un software que actualmente es aliado de Facturatec, también se demora 3 días hábiles. Nosotros tenemos alianzas con más de 150 casas de software en Colombia. Y si es un cliente que va a facturar con un software que es nuevo para nosotros, ese escenario sí se demora 30 días porque nos toca hacer la conexión web service con esa casa de software específicamente. Nosotros tenemos conexión con SciOpen, DataX, con Ciesa, con SAP, con Odoo, bueno, con Tapime, bueno, etc. 150 casas de software. Colombia tiene más de 3.000 casas de software para diferentes verticales de negocio o para diferentes sectores de la economía. Entonces, pues miremos las preguntas que tienen para poder por nosotros resolverlas. Si alguien necesita también levantar la mano y quiere comentarnos algo, también por favor nos indica para abrirles el micrófono y pues poder que todos quedemos muy contextualizados. No sé, José, si tienes allí el foro de preguntas. Ya las comparto. Bueno, entonces vamos a responder las primeras. ¿A qué se refieren con profesiones liberales? Profesiones liberales son los profesionales independientes. Colombia, el 70% de la población económicamente activa son profesionales independientes. Entonces, ese profesional independiente, la gran mayoría, hace cuentas de cobro hoy. Y lo que estábamos hablando es que esas personas de cuenta de cobro van a migrar muy rápidamente a hacer factura electrónica.
Pero eso no es un problema, porque como estamos mostrando en esta reunión, me sale más barato, así no fuera obligatorio por parte de la DIAN, me sale más barato hacer una factura electrónica que hacerlo en papel, sin necesidad de una obligación, realmente. Es más práctico, invierto menos tiempo, invierto menos dinero, invierto menos recursos y hacerlo en papel. Profesiones liberales son profesiones independientes. ¿Cómo especifico en la factura el AIU? El AIU pues, se utiliza para el sector de construcción, administración, imprevistos, utilidades. Tiene obviamente el campo para especificar el AIU. Cada sector de la economía tiene su particularidad. Por ejemplo, el sector de la salud tiene la parte que nosotros manejamos con RIPS, los inmobiliarios manejan mandantes o terceros, construcción maneja AIU, restaurantes con propinas. Bueno, cada sector de la economía tiene unos campos específicos que ya están parametrizados por parte de la DIAN y otros parametrizados por parte de Facturatec. En términos prácticos, te quiero decir que tenemos muchas constructoras con AIU con las que ya facturamos sin ningún problema. Si el plazo o tope es noviembre de 2020, ¿por qué afirman que se vienen más años de factura electrónica? Porque el 2020 es el calendario de las pymes, pero le va a faltar en el 2021 los documentos equivalentes, y van a faltar entidades del Estado, y va a faltar también, este es un calendario de implementación obligatorio por parte de la DIAN, pero 2021 y 2022 van a ser años donde las empresas le van a exigir a sus proveedores factura electrónica, ya no por imposición de la DIAN, sino porque comercialmente se le empiezan a exigir. Entonces, este primer año 2020 es un año de la obligación específicamente. La fecha máxima de registro como factura electrónico es la que está en el calendario de la DIAN, de acuerdo a la actividad económica. La fecha máxima es el 15 de mayo, si mal no estoy, ya miro un segundito, confirmo, pero esa es la fecha que se tiene máxima para registrarse ante la DIAN. ¿Se pueden realizar facturas con AIU? Sí, claro que sí. Según la resolución del mes de mayo, todos los profesionales de profesiones liberales tienen que hacer factura electrónica, así no sean responsables del IVA por no cumplir con los topes. Sí, si yo soy un profesional independiente, no soy responsable de IVA, pero mi ingreso tributario es superior a 3.500 VT o 120 millones de pesos al año, debo hacer factura electrónica. Buenas tardes, 3 días hábiles, incluyendo las pruebas. Sí, el proceso de pruebas es muy rápido. Cuando las pruebas de la DIAN son 8 facturas electrónicas, una nota de débito y una nota de crédito, nosotros, si tenemos la información rápida, podemos hacerlas en el mismo día. La información rápida es la clave del portal de la DIAN, la clave de firma electrónica y la clave de Facturatec, cuando el cliente pues, paga pues, el servicio con Facturatec. Con esas 3 claves nosotros podemos poner un cliente en productivo el mismo día, porque una habilitación de la DIAN se hace por la mañana y la DIAN está actualizando el RUT a veces en 20 minutos, a veces en 1 hora, a veces en 2, 3 horas, pero es muy rápido, muy ágil la DIAN en actualizar el RUT con la obligación 52. El punto clave del proceso de facturación electrónica es tener el RUT con la obligación 52. Eso es lo que nos permite a nosotros seguir, pues es el go para poder terminar el proceso de productivo. Si en el año 2020 faltan muchos contribuyentes para entrar en la factura electrónica, ¿por qué se habla de que se va a desconocer el 30% de compra y servicios que no tengan factura electrónica? Porque el calendario termina en noviembre del 2020, entonces después de noviembre del 2020 ya la DIAN va a exigir que solamente el 30% de mis proveedores sean en papel y el 70% sean electrónicos para podérmelo reconocer como un gasto deducible. ¿La plantilla de factura puede llevar el logo propio de la empresa? Sí, claro, yo puedo poner el logo de mi empresa, mis leyendas, mis colores. La idea es que el cliente se siga comunicando como se comunica hoy con papel o como transmite la imagen de su marca, ya no en papel, sino de forma electrónica. Tengo un cliente que tiene caja registradora, es responsable, tiene una licorera, vende más de 120 millones al año, pero no quiere invertir en nada y hace factura de papel, muy poco, unas 2 facturas cada 4 meses. A ese cliente le sirve perfecto lo que estaba nombrando de ese contribuyente POS o PON of Sale o de tirilla de caja, que solamente tiene que comprar un paquete de Facturatec y facturar con su celular o con un computador que tenga en la licorera. En este caso, este señor invirtió menos de 10.000 pesos mensuales por tener esas facturas electrónicas para no perder esos clientes a los que él le vende con factura. ¿Debo pagar algo adicional aparte del paquete de facturas y la implementación? Nada, cero. No tiene que pagar nada más. Y la implementación es única. Solamente se paga el primer año, no se paga nunca más. ¿Usted qué opina del software de la DIAN? Que es muy bueno. El software de la DIAN, y no porque sea el doctor Rubén Darío en la reunión, es un portal muy bueno, inclusive en Latinoamérica, que han invertido muy buena tecnología. Pero es una opción estatal y es una opción que tiene sus limitaciones. Es un software en el que yo no puedo hacer integraciones de ERP, en el que debo tener una firma electrónica, en el que debo tener un mejor almacenamiento de mis productos. Entonces, y sobre todo, para mí lo más riesgoso sería el tema del soporte. O sea, que yo contar de primera mano con una persona que me pueda dar una respuesta rápida para solucionar mis necesidades de facturación. ¿Me explico? Yo soy un contribuyente que hace una factura al mes o eventualmente me sirve perfecto el portal de la DIAN. Pero si mi negocio depende de esa factura puntual, yo buscaría, digamos, un servicio en el que yo le pueda exigir servicio para que no dependa, para no estar en riesgo. Por ejemplo, las constructoras hacen muy pocas facturas. El problema de la construcción no son la emisión de facturas, son la recepción de documentos. Y hacen pocas facturas, pero de un alto valor. Pero si esa
única factura que es de un alto valor, depende de mi negocio, depende un semestre del año, un trimestre del año, yo no me voy a arriesgar con que tenga algún problema de soporte, de servicio, etc. Son servicios. Actualmente existen en el mercado dos ofertas muy fuertes, o el proveedor tecnológico o la DIAN, y pongamos una tercera, el software propio, que pues, honestamente, y lo hemos conversado con la DIAN inclusive, pues no son tan fuertes a nivel tecnológico. Yo le diría al contribuyente que analice muy bien las dos opciones, el software de la DIAN o el software del proveedor tecnológico. Soy profesor independiente, pero no facturo más de 120 millones. ¿Aún así va a hacer facturación electrónica? Por ahora, hasta noviembre, no. Pero seguramente después de noviembre, la empresa para la que usted presta el servicio le va a empezar a exigir factura electrónica. Porque si usted le factura con cuenta de cobro papel, esa empresa no se lo puede descontar y entonces le va a empezar a exigir facturación electrónica. Nosotros tenemos un software contable llamado Alphasys. Este software es aliado con ustedes y si no es aliado, ¿qué debemos hacer? Con él, creo que alguna vez hablamos, si mal no estoy, lo que se debe hacer es dejarnos los datos, por favor, de Alphasys y el de la persona que os hizo la pregunta, para nosotros contactarnos con ellos. ¿Qué le preguntamos a una casa de software? Es bastante sencillo. ¿En qué lenguaje está desarrollado? ¿Cuántos clientes tiene? Y si tiene experiencia en desarrollo de XML. Entonces, si nos dice que está desarrollado en COBOL o en Visual Basic, tiene 3 clientes y nunca ha hecho un XML, sabemos que va a ser un proceso un poco más largo porque pues tiene que leerse todo el manual técnico de la DIAN. Pero si nos dice, no, yo programo en PHP, o en Python, en Java, y ya tengo XML con otro proveedor, va a ser un proceso mucho más rápido. Entonces, simplemente es darnos el contacto de la casa de software para nosotros hacer la conexión nada más. Subirlo un poquitico, por favor, José Carlos. ¿Qué opina de Contapyme? Que es muy bueno. Contapyme es muy fuerte en Manizales. Con ellos tenemos alianza, nos entregan el XML. En el eje cafetero trabajamos con varias casas de software, ProSoft, Avansis, Contapyme, bueno, Mecano, etc. ¿Qué beneficios tributarios tengo por expedir a mis clientes o exigir a mis proveedores factura electrónica? Por emitir electrónicamente, tengo que no me van a sancionar ni me cierran el negocio. Eso es realmente pues, el mayor estímulo, es una obligación específicamente. Pero por recibir, tengo dos beneficios. Primero, que me los puedo descontar como costo y gasto si recibo electrónicamente a mis proveedores. Y segundo, que si el 85% de mi facturación es electrónica, la que recibo, tengo devolución automática de saldos de IVA y de saldos de renta. Entonces, bien atractivo para que le pongamos cuidado porque ese es un gran beneficio que puso la DIAN. ¿Tiene alguna promoción este mes para comprar con ustedes? Sí, claro, los precios que tenemos actualmente están ya con descuento, estaban más altos y esos precios actuales ya están con descuento. ¿Es posible que amplíen los plazos teniendo en cuenta que el 2018 lo hacen? Pues el mismo Rubén Darío y la misma DIAN, en lo que hemos podido conversar, nos habla que ellos esperan que este sea el último calendario de la DIAN, que este sea con el que ya nos vamos de aquí en adelante sin necesidad de ampliarlo más, porque no es sano estar ampliando plazos, porque si no pasa como el proceso del pastorcito mentiroso que uno dice que ya viene y nunca llega, entonces finalmente la gente ya no le cree, y cuando ya llega la sanción, pues la gente sí empieza a mover. Este debería ser el último calendario que emita la DIAN, pero pues ya la DIAN tomará sus decisiones. Si opto por la plataforma de la DIAN, obtengo el certificado gratuito. Si cumple con las condiciones y todavía hay firmas electrónicas disponibles, sí. Si hay unos topes de ingreso para poder acceder a firmas electrónicas gratuitas, sí. Y si todavía es disponible, sí, claro. ¿WordOffice es aliado? No, WordOffice es competencia directa. Tenemos varios clientes WordOffice que tienen WordOffice, pero que facturan con Facturatec. O sea, hacen la contabilidad en WordOffice, pero por medio de Facturatec hacen la factura electrónica. Buenas tardes, ¿qué sanción se obtiene si mañana 15 de mayo no registro la empresa para factura electrónica? Bueno, lo primero es que hay unas sanciones económicas de un 1% de la facturación y van hasta el cierre del negocio por 3 días. Eso es lo que nos estamos exponiendo, a que tengamos sanciones económicas o el posterior cierre del negocio, porque es obligación. Al no hacer factura electrónica se configura evasión fiscal. Lo que yo trato en este tipo de espacios es no entrar con la amenaza directa de la sanción de la DIAN. Sin embargo, ahí está, existe una sanción directa por parte del ente regulador si no se cumple pues, con la obligación. Pero yo diría que es más entender que esto me conviene que empezar a hablar de sanciones. Es que a mi negocio le conviene tener factura electrónica porque es más competitivo, porque es más económico, porque es más rápido, porque es más transparente. O sea, independiente de la obligación o no, yo voy a ganar sin necesidad de una obligación. Yo pienso que es un cambio de chip de pensar nosotros como colombianos diferentes allí. Si un contribuyente se acogió a un grupo el año pasado basado en la resolución 64, ¿puedo realizar el cambio conforme a la nueva resolución? Si ya está con facturación electrónica, él ya tiene que hacer su proceso de facturación electrónica. Sería bueno revisar el caso. Si nos deja el teléfono o el nombre, nos gustaría revisarlo para ver cómo está actualmente esa configuración ante la DIAN, porque si ya se registró como factura electrónico, debe continuar. ¿Cómo se amortigua el anticipo en la factura electrónica? La factura electrónica tiene proceso de anticipo, pero pues tendré que mostrarle en la plataforma directamente.
No soy muy bueno en sistemas, que tan fácil es manejar su plataforma, como mostramos en el video. En el video lo mostramos, pues se demoran 3 minutos haciendo una factura electrónica, es bastante sencillo. Y es bastante... Es el que no quiere seguir trabajando con Emma. José Carlos. Qué pena. Okay. Y es bastante sencillo hacer el manejo de esa plataforma. No, hicimos un piloto, y lo pongo aquí con las Sotenderos. Sotenderos manejan muchos tenderos de más de 70 años, personas que no son muy cercanas a la tecnología, y la sorpresa fue muy chévere porque estaban facturando electrónicamente en menos de una semana. Señores y fue un piloto que se hizo con personas de la tercera edad, porque luego fuimos a los tenderos más jóvenes que estaban renuentes a la tecnología y le estábamos mostrando con los tenderos pues, de la tercera edad, que en una semana estaban haciendo factura electrónica y pensaban que iba a ser complicadísimo, ¿no? Y se dieron cuenta que esto era realmente muy sencillo, y los señores simplemente se sentaron a hacer 10 facturas electrónicas, practicaron y hoy facturan sin problema al PINA, a diferentes compañías, muy rápidamente. Subilo, por favor, José Carlos. Ajá. Para recibir un anticipo, ¿debo facturarlo o se puede hacer en la primera factura de cobro? Debo facturarlo. Según la nueva resolución, debo empezar a facturar el 1 de julio. ¿Puedo hacer el registro ante la DIAN antes de esta fecha? Sí, claro. Está vigente la figura de voluntarios y deberíamos hacerlo antes de la fecha, no dejarlo para lo último este proceso, porque no hay forma de atender entre todos los proveedores tecnológicos toda la demanda que se viene. O sea, va a haber colapso de atención. Ya nos ha pasado en diciembre. A nosotros, a Carvajal, a Cadena, a los proveedores más grandes, vivimos colapsos de atención cuando todo el mundo sale corriendo a comprar factura electrónica. No es fácil, y es como lo mismo que estamos haciendo hoy en nuestras casas. Estamos en nuestras casas porque si salimos el sistema hospitalario colapsa, pero si también dejamos para lo último factura electrónica, también colapsa el sistema de proveedores tecnológicos o de la DIAN, porque no hay forma de atender a todo el mundo. Si todo el mundo se espera, si me toca hacer el 15 de julio y yo voy el 13 de julio a comprar factura electrónica, no voy a alcanzar. 1, 2, voy a sufrir con la implementación, y 3, tengo el riesgo de que no me paguen porque la otra entidad, la que está al otro lado, la pagadora, sabe que si le paga de forma extemporánea tiene una sanción. Entonces, ideal uno hacer este proceso 1 o 2 meses antes para no estar con carreras, honestamente, con nosotros o con cualquiera, pero hacerlo anticipadamente. ¿Cuáles son los beneficios reales que obtengo al cambiarme la factura electrónica, o solo es por la obligación? Los beneficios reales es que es más económico, lo que he hablado, es más económico, el tiempo, eficiencia, recursos, menos papel, más cuidado del medio ambiente. O sea, el mundo ya tiene factura electrónica. Antes Colombia está llegando tarde a este proceso, y ya sabemos en el resto del mundo cómo las empresas son más competitivas con esta herramienta. Entonces no es nuevo lo que estamos viviendo en el mundo. Una persona que haga un mantenimiento sencillo y me cobre 100.000 pesos y me pasa cuenta de cobro, ¿no me lo puedo descontar del gasto? Durante el 2020 tiene un 30% que puede recibir en papel, 2021 un 20% en papel, y 2022 un 10% en papel. Ese cobro de 100.000 pesos, para no afectar a ese tipo de contribuyente, yo lo podría poner dentro de esos topes, pero muy rápidamente yo tengo que empezar a pedirle a todos mis proveedores, por sencillos que sean, factura electrónica. Si hoy ya saqué la resolución como factura electrónico, mañana no puedo facturar en papel mientras que termino de parametrizar. Si yo saqué la resolución, yo puedo, ya la que tenía vigente se anula, la de papel, y debo esperar hasta el tercer día para poder facturar. Pero es rápido el cambio y lo hacemos todo el tiempo. ¿Dónde encuentro mi SIU? En el root. En el root, en la casilla 46, está el SIU, y con los 2 primeros dígitos se indica cuándo debe arrancar. ¿Una empresa ESP debe facturar electrónicamente? Sí. Antes del 30 de junio de 2021, porque hacen documentos equivalentes. ¿Puede exigirme el empleador que tengo que le cobre con factura electrónica? ¿Es legal? Sí. Parágrafo 6. Le pueden exigir factura electrónica a los no responsables de IVA. Está bajo la ley. ¿Los consorcios están obligados a facturar electrónicamente? Sí, y tienen una particularidad, que deben facturar de acuerdo a la participación que tenga cada consorciado. Entonces yo presento un consorcio con 3 personas y presentamos una factura de 100 millones de pesos. Pero esos 100 millones de pesos, mi participación es del 33%, entonces a mí me corresponde 33% o 33 millones mejor de ese ingreso. Entonces la factura electrónica de consorciados debe ser
de acuerdo a la participación de cada uno. Esa es una característica que es importante. Si compro con ustedes, ¿me toca realizar los procesos a mí de la DIAN? No, nosotros hacemos los procesos de la DIAN por el cliente, precisamente. Nos diferenciamos en el mercado por eso y casi que somos los únicos que hacemos los procesos de habilitación ante la DIAN. Con nosotros no debe comprar firma electrónica, ni hacer las pruebas, ni resoluciones, ni numeraciones, ni prefijos, ni nada de esto. Nosotros hacemos todo ese proceso por el cliente. Las facturas de servicios públicos serán electrónicas, sí, son documentos equivalentes, tienen fecha 30 de junio de 2021. La 42 es lo mismo. Soy una empresa naciente y no facturo cada mes. ¿Debo tener factura electrónica? Sí, las empresas nuevas van con factura electrónica de una vez. Con el ejemplo de la panadería, ¿existen entonces excepciones para no facturar electrónicamente? Básicamente el único escenario de excepción es que el contribuyente POS o de tirilla de caja es el único que está autorizado para hacer dos tipos de factura, la de papel y la electrónica. Pues es el único contribuyente que tiene esta facultad. El resto de contribuyentes pasamos a electrónica. ¿Me explico? Gran contribuyente, solo electrónica. Pymes, solo electrónica. Régimen simple, solo electrónica. Persona natural, solo electrónica. POS, coexiste el POS y la electrónica. Coexiste papel y electrónica. Es el único escenario donde va a coexistir papel con electrónica en el POS. Subirla un poquitico, hazme el favor, José Carlos. Después de enviar una factura al pagador, ¿cuánto lapso tiene para pagarla? Y si se demora mucho alguna sanción, tiene 72 horas por código de comercio para pagarla. Si no la paga en 72 horas, se da por aceptada. Ese tema es importante porque hace que aceleren los procesos de aceptación de facturas por parte de los adquirientes en este caso. Según la última resolución de la DIAN, la fecha de registro es mayo 15 y la actividad que registra mi RUT es 1 de julio. ¿Debo registrarme el 15 de mayo o lo puedo hacer después de esta fecha y antes de la fecha de inicio? La fecha de registro es 15 de mayo, o sea, mañana, específicamente. Yo mañana debo decir con quién voy a hacer factura electrónica y tengo hasta el 15 de julio, hasta el 1 de julio para empezar a facturar. Mi código es 66, tengo plazo para inscribirme el 15 de mayo y para facturar el 1 de octubre. Si no me inscribo, 66 son agencias de seguros. Si no me inscribo mañana para facturar electrónicamente, ¿me sancionan? No, las sanciones arrancan es con la fecha máxima de factura electrónico, digamos después del 1 de octubre. ¿Desde Bogotá puedo ofrecer el servicio de facturación a clientes de otras ciudades que manejen POS? Sí, claro, sin ningún problema, sin ningún problema. Listo, si esas son todas las preguntas, pues si tienen más preguntas, por favor, díganos, nosotros estamos para resolverlas. Es bastante sencillo el proceso de inicio, es importante arrancar con esa habilitación de la DIAN, eso es muy, muy importante hacerla, es decir, registrarse, simplemente registrarse, no hay que hacer ningún pago, no hay que hacer, solamente es registrarse ante la DIAN, que es un proceso bastante sencillo. Ya una vez que yo me registro, debo empezar a elegir con qué proveedor o si voy a utilizar el portal de la DIAN, con quién voy a hacer factura electrónica, pero es bueno no dejarse coger la noche con este proceso, insisto. Hay dos nuevas, Camilo, la 50 y la 51. Ah, ok. Si hay plazo hasta mañana, ok, mañana hay plazo de registro. El calendario de la DIAN tiene dos fechas, el de registro y el de fecha máxima para iniciar a hacer factura electrónica. Entonces, la fecha máxima de inicio para todos los grupos es 15 de mayo. 15 de mayo. Mañana yo debería registrarme. Ah, que si no lo hago el 15 de mayo tengo sanción. No, pero sí tengo que acelerar el proceso. Mi sugerencia es que lo puedan hacer mañana, que eso es bastante sencillo. Si no, durante la próxima semana no van a tener sanción, pero sí deben empezar a acelerar el proceso porque estamos a 14 de mayo y arrancan los primeros grupos dentro de menos de un mes y esto termina en noviembre. Entonces, en menos de 6 meses van a entrar más de 400.000 personas a hacer factura electrónica. Entonces, pues va a haber mucha demanda de clientes, entonces es bueno acelerar un poco el ritmo, honestamente. Bueno, si querés, permitime la pantalla, por favor, José. Bueno, estos son los teléfonos nuestros.
Aquí está Lina Castañeda, que tiene el 301-624-9486. Está Valentina Arias. Cualquiera de estos dos teléfonos tienen WhatsApp, está este mail, pues está la página nuestra. Nosotros somos una empresa de masificación de factura electrónica en Colombia. Estamos atentos para atender, digamos, las necesidades, si necesitan aclaraciones. ¿Cuál es mi sugerencia? Que por lo menos empiecen a hacer el proceso de cotización, y en el proceso de cotización les van a explicar muy bien fechas de registro, fechas de inicio, de acuerdo al tipo de contribuyente. Es bueno saber cómo tiene que hacer factura electrónica un contribuyente. Unos pueden hacerlo por el celular, otros con integración de software, otros en su computador. Insisto, de acuerdo al nivel de complejidad de cada contribuyente será su plan de factura electrónica, que ya observaron no es costoso, ni tampoco se demora. Estos son los precios, insisto, anuales, y son precios pues muy económicos. Si desean, podemos abrir micrófono también a las personas que nos han levantado la mano. Si querés, José, lo abrimos. No sé quién levanta la mano honestamente. Hay dos preguntas ahí adicionales en el Word, ya te lo comparto. Yo aquí le abrí el micrófono a Janina Flores. No sé si nos quieres decir algo, por favor. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes. Un favor, es que la verdad la comunicación estaba como entrecortada. No sé si es necesario que yo tenga programa contable para facturar electrónicamente. No, para nada. Es decir, actualmente, ¿cómo haces factura electrónica? ¿Con papel? No, sí, facturamos. Yo manejo estaciones de servicio. Ah, ok. Digamos que hasta antes de esta resolución no estábamos obligados a facturar. Ajá. Pero sí, como tengo una estación que es jurídica, teníamos que facturar en papel. Ahorita debemos facturar a partir del 1 de septiembre, electrónicamente. ¿Tendría que inscribirme ya desde, o sea, mañana? ¿O todavía tengo...? Pues lo ideal es que se haga mañana. Si no se hace mañana no va a haber sanciones, pero la idea es que se haga mañana. Hacerlo es simplemente la formalidad de decirle a la DIAN, voy a hacer factura electrónico y ya estoy en proceso de hacerlo, tema 1. 2, no tienes necesidad de usar un programa contable, porque fíjate, la estación de servicio lo que va a hacer con Facturatec es que en su computador de la estación de servicio va a hacer las facturas electrónicas, y yo le voy a seguir enviando a mi contador, ya no papel, sino que le envío los XMLs que acabo de hacer allí en la estación de servicio. Entonces yo tengo un contador externo que sí tiene un software contable. Yo hice mis facturas en el sitio y se las envié por correo a él. Entonces no tengo que tener software contable yo en la oficina para hacerlo. Es una premisa importante porque muchos contribuyentes creen que deben tener software contable para facturar electrónicamente, y no es verdad. Lo que nosotros ofrecemos es un software específicamente de facturación electrónica. También tenemos software contable, pero si lo requiere. Pero en el caso que me están nombrando, no lo requiere. Y en el caso de que, como dice que ofrecen software contable, ¿va también ligado con la facturación electrónica? Claro, claro. Si yo quiero facturar electrónicamente con software contable es porque quiero tener que lo que yo facturo tenga manejo de inventario, me descargue, por ejemplo, los lubricantes, etcétera, en una estación de servicio, de una vez me haga estados financieros, me controle mi negocio. Claro, podemos cotizar el software contable. No hay ningún problema. Pero nosotros dividimos el escenario en dos necesidades puntuales. Un portal de facturación web para facturar, digamos, de una forma muy práctica, o instalar ya un software contable, que ya es el tema de crear pues los inventarios, de crear pues todo el plan de cuentas, etcétera. Entonces son dos unidades de negocio, la que el cliente decida tener de una vez. Y va con factura electrónica, por supuesto, inmersa. Y si requiero, digamos, el módulo solo de facturación electrónica, para yo iniciar con ustedes en ese proceso, necesariamente tengo que tener ya en el root identificado el código 52. Sí, aunque nosotros lo hacemos por ti. Es decir, cuando ya arrancan con nosotros, nosotros hacemos toda esa configuración ante la DIAN. Seleccionamos el proveedor tecnológico, hacemos las pruebas. Cuando se hacen las pruebas es que se genera un ZID, y con el ZID la DIAN actualiza el root con la obligación 52. Nosotros lo hacemos por el cliente. Con nosotros no tiene necesidad de hacer ese proceso. Si quiere lo puede hacer, pero no tiene necesidad de hacerlo con nosotros. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Vale, no, un gusto. Voy a abrir el audio a Amanda Luna. ¿Aló? Sí, Amanda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, una pregunta. Nosotros tenemos software contable WordOffice. Usted decía algo en la parte de nuestros proveedores, la factura de compra, que se creaba un archivo plano y con eso nos evitábamos la digitación de toda esa documentación. ¿Es así? Sí, o sea, WordOffice
Ustedes pueden obviamente cotizar directamente, pues ya tienen WordOffice, lo ideal, o yo les sugeriría con la mejor honestidad, si ya tienen WordOffice, pues cotizar con ellos la facturación electrónica. ¿Qué ha pasado? Que con los software contables, que supongamos la versión de factura electrónica de WordOffice es la 11 y ustedes se quedaron en la 7. Entonces le van a decir, para tener factura electrónica, pague la actualización de la versión 8, 9, 10 y 11 y le cobraron 6 millones de pesos, más la firma electrónica. Entonces, como es un costo bastante alto, ustedes pueden seguir con su WordOffice como está y facturar con el portal de Facturatec y podrían comunicarse con un archivo plano. Eso se puede hacer en caso de que sea costoso tener, digamos, en este caso, el WordOffice con factura electrónica. Pero yo le sugeriría, con la mayor honestidad, en buscar si ya tiene el software contable, pues que le entregue la solución con factura electrónica. Si por costos, como a veces pasa con CIESA, supongamos, que es muy costoso, nos toca ese tipo de interfaces. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, un gusto. A Leonor Martínez, que nos levantaba la mano, no sé qué pregunta tengas. No, la verdad, por el momento sí tengo varias inquietudes, tengo por el momento, pero en concreto, obviamente, porque no tengo inicio con nada específico ahora, entonces no tengo preguntas. Gracias. Ah, bueno, no, vale, un gusto. Y a Pedro Luis Remolina. Sí, la pregunta es la siguiente. Yo tengo un software contable, ¿sí? El cliente me está pidiendo facturación. Entonces, necesariamente para yo facturar por parte con ustedes tienen que ser aliados del software que estamos manejando. Si quiere hacerlo integrado con el software, sí. O sea, si quiere que de una vez yo desde dentro del software yo facture y lo que facture vaya con factura electrónica, sí, tiene que hacerse una interfase. Tenemos muchos clientes que manejan su software contable aparte y facturan por el software contable y luego entran a Facturatec a hacer las facturas electrónicas, porque no son muchas. Cuando sean más de, supongamos, 100 al mes, vale la pena estar integrado, pero si son menos de 100, yo podría manejarlo independiente, que no tengo tampoco mucho problema. O sea, por un lado manejaría la contabilidad con el software que tenemos en este momento. Correcto. Y si el cliente nos requiere de facturación electrónica, lo haríamos con ustedes, ¿sí? Correcto, exactamente. Ok, muchas gracias. Vale, no, un gusto. Bueno, no, pues como les digo, con este tipo de espacios esperamos ser pues bastante claros con todas las dudas. Estamos atentos. Creo que durante el chat pasaron la información de dónde nos pueden también encontrar y dónde nos pueden ubicar. Y no sé, creo que Lina, si tenías allí los teléfonos, si los puedes poner por favor allí en el chat del Zoom, para nosotros pues ya cerrar esta reunión, que espero haya sido clara, haya sido concisa, que nos haya Camilo, recuerda por favor mencionar que para las personas que compren producto de la conferencia del día de hoy van a recibir 10 facturas de emisión y 20 facturas de recepción gratis, cada uno de ellos. Ah, perfecto, sí, todos los contribuyentes, todos los que hoy hagan compras el día de hoy, que ya vieron los precios son supremamente económicos, van a recibir 10 facturas electrónicas totalmente gratuitas y van a recibir el buzón validador de facturas, que es un buzón de receptor de facturas, que es 20 de recepción gratis. Que son gratuitas, exactamente. La conferencia la vamos a compartir. Ayúdame por favor a poner los teléfonos, porfa, allí, José, en el chat. Vamos a subirla a YouTube, en nuestro canal de RG Consulting, donde están puestas todas las diferentes charlas que hemos hecho. Entonces, pues nada, un gusto estar aquí esta tarde con todos ustedes y nos despedimos. La copia la van a encontrar, yo les pongo la dirección antes de colgar, del canal de YouTube. Y como tenemos los correos de todos los asistentes, también vamos a hacer llegar el material a los correos electrónicos con el respectivo enlace de esta charla que vamos a colgar en YouTube una vez acabemos. Sí. Aquí en el link que pusimos es el canal de YouTube. Está toda esta reunión que grabamos, va a estar allí cargada en ese canal. La pueden consultar. Y bueno, los teléfonos, les dejo el teléfono mío si tienen alguna duda puntual. Camilo González.
de nuevo al doctor Rubén Darío de la DIAN, gracias por habernos acompañado. Y bueno, feliz tarde para todos. Hasta luego, saludos.